muchas gracias por estar hoy con nosotros. La idea es retomar hoy nuestros encuentros habituales con nuestros clientes y amigos para repasar las perspectivas económicas de la economía internacional, de la situación regional y en particular de los desafíos que Uruguay tiene por delante en este año. Nosotros en septiembre dijimos que Grecia debía reestructurar su deuda, algo que ya ocurrió estos días, y que probablemente debería abandonar el euro, algo que no ha ocurrido como es notorio. En noviembre hablamos de que la ruptura de la zona euro era un hecho, que solamente habría que ver si era un proceso cooperativo desordenado. Seguimos pensando lo mismo, en realidad creemos que los avances que han tenido lugar entre diciembre y la fecha probablemente hagan que el proceso de ruptura del euro sea más bien ordenado y no desordenado. Decíamos que la agenda del país iba a estar cargada de negociaciones complejas en materia tributaria, en materia de política comercial, y efectivamente eso llegó y, como decíamos hace un instante, llegó para quedarse y nos vamos a encargar de desarrollar eso en el final de la presentación. En primer lugar, Europa reaccionó desde diciembre pasado a la fecha y, si bien de una manera lenta y no de la manera más aceptable para los mercados, finalmente disipó parte de los riesgos de un hard landing y por lo tanto la situación, por lo menos a corto plazo, parece estar más ordenada. Y el problema central que viene ahora sobre la mesa es que la austeridad fiscal va a comprometer el crecimiento y por lo tanto la recuperación, lo cual puede generar un círculo vicioso otra vez en términos de situación fiscal, y eso lo vamos a comentar. Esta es la situación hoy, 3 meses después. Los costos de financiamiento para los países periféricos bajaron casi 200 puntos básicos, ¿no? ¿Por qué bajaron tanto los costos? O sea, ¿qué hizo Europa para que el mercado restituyera la confianza en los soberanos periféricos? O sea, ¿qué cambió dramáticamente? Bueno, básicamente el punto de inflexión es el 9 de diciembre, que fue la última cumbre importante política a nivel europeo, donde se tomaron 2 o 3 decisiones relevantes. La primera decisión fue habilitar al Banco Central a que hiciera operaciones de inyecciones de liquidez, que ahora vamos a explicar cómo funcionaron y por qué funcionaron de esta forma. Y la otra decisión importante fue el acuerdo a nivel europeo de que Europa iba a transitar un camino de integración fiscal. Esto es una especie de reformulación de las constituciones de todos los países y de los acuerdos que conforman la zona euro, mediante los cuales iban a habilitar transferencias fiscales desde los países con superávit, como puede ser Alemania o Francia, hacia los países que tuvieran dificultades, como pueden ser los periféricos en este caso. Solamente para tener una dimensión, ¿cuán importante es la región o cuán importante sigue siendo la región para Uruguay en bienes? Esas cifras que tienen allí. Aproximadamente el 27% de nuestro comercio exterior en bienes hoy son Brasil y Argentina. Estos dos países son los que van a desplegar medidas proteccionistas, sobre todo Argentina de una manera más discrecional y más difícil de anticipar, pero son los países que pueden afectar el tipo de bienes que en estos contextos proteccionistas tienen más dificultades. Al final del día, las medidas que Argentina está tomando no son contra Uruguay, son contra el planeta, y Uruguay podrá encontrar, si la voluntad política del gobierno argentino así lo entiende y si Uruguay se mueve inteligentemente, podrá encontrar excepciones, porque el flujo que tiene es chico. El proteccionismo tenemos que mirarlo, o las medidas proteccionistas tenemos que mirarlas desde la perspectiva de la necesidad del modelo. Tenemos déficit comercial, una amenaza de déficit en cuenta corriente y además un escenario de pérdida de reservas. El proteccionismo es vital porque defiende dos cosas. En primer lugar, intentar recomponer el resultado comercial, que es vital para el sustento del modelo, y en segundo lugar, ser un vehículo que evita la continuidad de la pérdida de reservas por un escenario de deterioro del sector externo. No debemos extrañarnos si en los próximos meses las nacionalizaciones que hoy se insinúan son un hecho. Las nacionalizaciones de compañías que fueron privatizadas en los años 90, porque el modelo otra vez necesita tener control sobre las tarifas públicas, porque son el corazón de la gestión inflacionaria, y hoy el control de las tarifas públicas, si bien están bajo la órbita del Estado, llegará un momento que serán inconsistentes con las inversiones, como estamos viendo hoy que pasa, por ejemplo, con el caso de los trenes. Fíjense que las exportaciones de Uruguay cayeron aproximadamente un 57% en
dirigidas a Argentina, una cifra que no es sustancialmente distinta de las exportaciones, de las importaciones totales de Argentina. O sea, en otras palabras, lo que está enfrentando Uruguay no es un problema específico, es un problema mucho más general, que está en el corazón del modelo de política económica argentina, y por lo tanto pensar que esto primero es transitorio o pensar que esto se resuelve fácilmente con conversaciones bilaterales es una aproximación ingenua. Más bien esto va a ser muy complejo, muy largo, y la única esperanza que Uruguay puede tener es efectivamente las buenas relaciones que, al menos públicamente, parecen tener los presidentes de los dos países, y el tamaño relativo. La poca envergadura de los montos de exportación que las compañías uruguayas instaladas en Uruguay tienen hacia el territorio argentino. Es posible que allí, no para todas, pero para algunas en las cuales el gobierno argentino no tenga chances de desarrollar a corto plazo la instalación de industrias en Argentina con capacidad de producir lo que Uruguay produce, ahí haya soluciones. Típicamente las autopartes, típicamente algunos productos que forman parte de un ensamblaje del proceso de producción que en Argentina está montado. La producción de bienes finales en Uruguay hacia Argentina va a ser más difícil que sobreviva a estos embates proteccionistas. Lo que tenemos del lado brasileño es medidas proteccionistas dirigidas a defender la industria y política monetaria expansiva que van a terminar, si tienen éxito, depreciando al real y por lo tanto un shock adicional sobre la economía uruguaya. Estos son los niveles de corrección de tasa de interés que Brasil ha estado haciendo y estos son los niveles previstos a los cuales se moverá la tasa de interés en Brasil, mostrando que la política monetaria expansiva está para quedarse. ¿Y eso qué supone? Eso supone que aquel escenario de fuerte apreciación del real que tuvo lugar en buena medida en toda la segunda mitad del año pasado, por lo menos han detenido ese proceso, aún en un contexto en el cual la economía internacional consolida un dólar débil. La economía uruguaya seguirá creciendo este año en el orden del 4,3%. De todas maneras, nos permitimos anotar dos cosas. En primer lugar, estaríamos creciendo 2 puntos porcentuales menos de lo que estimamos que será el crecimiento de este año, que conoceremos ahora en las próximas horas. Y además estamos estimando un crecimiento que es menor al que estimábamos en diciembre pasado cuando veíamos un crecimiento del 5%. Pero además este crecimiento del 4,3% es sensible a modificaciones de los supuestos de crecimiento de Argentina y Brasil. Que no es que Argentina o Brasil vayan a crecer menos, sino simplemente que el crecimiento relevante para Uruguay de Argentina y Brasil puede ser menor derivado de estas medidas proteccionistas. Argentina y Brasil podrían crecer lo mismo que estamos pensando, pero el derrame sobre Uruguay podría ser bien distinto si las medidas proteccionistas efectivamente son más o menos importantes. Como ustedes ven, esta ha sido la zona de confort que nosotros entendemos que el gobierno ha definido para esta paridad peso real. Sin embargo, desde aproximadamente la segunda mitad del año pasado hemos estado sistemáticamente por encima de esto. A pesar de que ahora hemos logrado recomponer una situación de tipo de cambio nominal parecida a la que teníamos en el rango inferior de este rango de esta zona de confort, lo que tenemos es que hemos tenido una inflación 2 puntos por encima sistemáticamente que Brasil, y eso nos ha llevado a que la pérdida de competitividad con Brasil es mucho más importante que la que las paridades nominales indican. ¿Podrá Uruguay seguir a Brasil en este intento de depreciar su moneda con el propósito de evitar una restricción externa adicional y que está definida en su política monetaria? Y lo que nosotros entendemos es que con una inflación del orden del 8% y con las amenazas que hay sobre el petróleo por delante, Uruguay va a tener serias dificultades para poder seguir a Brasil en términos de su capacidad de competencia. Lo primero, se acabó la unión aduanera, no tenemos más unión aduanera con Mercosur, terminemos lo de asumir, el arancel externo común está totalmente perforado, los países están estudiando una lista de 100 productos adicionales sobre las cuales introducir excepciones sobre el arancel externo común. Segundo, la zona de comercio está efectivamente amenazada, esto que estamos viendo entre Uruguay y Argentina, estas trabas no arancelarias que Argentina ha introducido, en realidad nos han puesto en un mundo totalmente distinto al que hemos conocido, probablemente desde el año 91 seguro y probablemente desde la segunda mitad de los años 70. La probabilidad de volver a un comercio administrado, esto es un negocio de cuotas bilaterales, es un escenario muy factible y Uruguay debería prepararse para esto, sentarse a ver cuáles son los sectores más importantes en términos de recaudación,
las actividades más importantes en términos de recaudación, en términos de generación de divisas, en términos de impacto de empleo, en términos de generación de valor agregado y efectos dinámicos, y decidir que sobre esos sectores es crítico y negociar en favor de esos sectores y asumir que hay otros sectores que no tienen ninguna de estas ventajas y que por lo tanto probablemente no se pueda negociar por ellos porque no vamos a lograr excepciones con todos. Eso requiere un plan, eso requiere un diagnóstico claro, probablemente las autoridades uruguayas la tengan y no tengan por qué divulgarlo al público, pero lo que no se percibe por ahora desde las autoridades uruguayas es un rumbo lo suficientemente claro que nos permita pensar que efectivamente hay un diagnóstico, que hay un plan y que se terminó de internalizar que este escenario regional es mucho más complejo.